Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas de Libertad y Progreso que estamos haciendo todas las semanas, donde invitamos a personas que saben muchísimo, que son referentes y que los traemos para que nos ayuden a tratar de entender, dilucidar y encontrarle la vuelta a grandes problemáticas que hoy tiene Argentina y que nos aquejan a todos. ¿Sí? En la sesión de esta tarde vamos a hablar sobre la cuestión impositiva y tenemos un invitado, diría de lujo, una persona en Argentina de las que más sabe de temas tributarios, Martín Litwak, que si bien no necesita presentación, yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer una breve presentación. Fundador y CEO de Untitled Strategic Legal Consulting, abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad del SEMA en Economía y Derecho, trabajó en Argentina, Inglaterra, Gales, experto en fiscalidad y planificación patrimonial internacional, es docente, conferencista y además, dato de color importante, fanático de Fórmula 1. ¿Es así, Martín? Es un buen resumen, sí, no me quejo. Muy bien, muy bien. Me imagino que entonces estás contento, salvo que seas fan de Lewis Hamilton, ¿sí? No, Ahí ya está más complicada la cosa. Cortamos la entrevista en este momento. no. Cualquier resultado contrario de Hamilton es un buen resultado. Así que siempre se festeja que Russell termine primero que Hamilton. Y después te diría que no mucho más. El resto que gane quien corra mejor. La verdad que los últimos campeonatos vienen con un nivel mucho mejor que los anteriores y está bueno para la competencia, básicamente. Excelente. Y hablando de competencia, el tema de hoy tiene mucho que ver con la competencia, sí es el tema de los impuestos en Argentina. Voy a hacer una breve introducción de dónde estamos un poco parados en el país y después vamos a empezar a profundizar el tema con Martín. Sí, en Argentina tenemos más de 165 impuestos, tasas y contribuciones. Somos de los países con más estructura impositiva. La presión impositiva formal sobre las empresas, sobre los individuos en Argentina es más de 50% del ingreso. Esto es más alta que los países de la OCDE. A su vez, todo esto genera enormes incentivos a la informalidad. Tenemos prácticamente 40% de los trabajadores trabajando en negro o seminegro. Y en el medio de todo esto estamos los argentinos, que no solamente tenemos todos estos impuestos, sino que a su vez se nos hace muy difícil identificar estos impuestos. Por ejemplo, un pequeño dato de color. En algunos países, cuando uno va al supermercado, en el propio ticket del supermercado vienen discriminados los impuestos. Ese tipo de cosas en Argentina no pasan, sino que nos cobran los impuestos encima sin saberlo. Y en este sentido me permito hacer una breve aclaración, ¿sí? Una breve, diría, casi promoción de algo que hicimos en Libertad y Progreso desde la Fundación. Armamos una calculadora de impuestos, ¿sí? Para que cualquier ciudadano, introduciendo unos muy simples datos, ingreso, cuántos hijos tiene, etcétera, pueda saber cuánto paga de impuestos por mes y cuántos días del año trabaja para pagar impuestos. Dato de color, mi día de liberación fiscal, o sea, el día que dejo de pagar impuestos es el 26 de junio. Eso significa que estoy prácticamente 6 meses trabajando para el Estado. En el link de este video les vamos a dejar el link a la calculadora para que todos los que quieran entrar puedan hacerlo. Y ahora sí voy a ya empezar el diálogo con Martín, pero antes de meternos en los impuestos, a mí me gustaría, Martín, que nos cuentes un poquito cómo estás viendo Argentina. ¿Sí? La realidad es que venimos de justo semanas bastante, diríamos, dinámicas, por ponerles un nombre. Tenemos nueva ministra de Economía, se nos movieron lindo los tipos de cambio, ¿sí? La verdad que los niveles de incertidumbre están bastante altos, entonces no, me gustaría que arranquemos con tu visión un poquito de cómo estás viendo Argentina, para dónde estamos yendo, y si estamos yendo de Guatemala a Guatepeor, o bueno, para dónde ves que va la cosa. Mira, obviamente la palabra que usaste vos recién, esa incertidumbre, es lo que más describe Argentina, aunque en realidad yo diría que estamos bastante acostumbrados a este tipo de incertidumbre, con lo cual, por definición, ya deja de ser incertidumbre. Es algo que estamos todos esperando que pase, lo cual es bastante paradójico. Pero yo veo la situación por primera vez
desde el 2001 creo que confluyen una fuerte crisis económica con una fuerte crisis política. Entre el 2001 y adelante tuvimos crisis económicas, pero nunca con tan bajo, digamos, poder político como tiene el presidente. Entonces, eso hace pensar, o sea, yo me acuerdo desde el año 2001 que uno no sabía quién era el presidente y quién venía después. Acordate, bueno, vos sos muy joven, digamos, pero en ese momento hubieron 3, 4 semanas con 5 presidentes, 3, 4 semanas de feriado cambiario bancario, era una locura. Y no es muy distinto que ahora, si el gobierno actual no hubiera sido un gobierno peronista, no sea un gobierno peronista, seguramente ya hubiera renunciado. Eh, Creo que estamos en un momento donde puede pasar cualquier cosa. Y eso obviamente no ayuda ni a la economía, como, digamos, a nivel país, ni mucho menos a la economía personal de las familias y las empresas. Yo he visto fotos y me han contado familiares y amigos que vienen a Argentina que hay locales cerrados porque no hay precio. O sea, estamos viviendo desde seguramente la primera hiperinflación desde los años 88-89. O sea, si definimos hiperinflación no como X porcentaje de inflación, sino como un momento donde no hay precio de referencia, bueno, estamos claramente en un momento donde no hay precio de referencia. O sea, eso es lo que más llama la atención de Argentina. Vos hoy prácticamente no hay precio de nada. Y bueno, eso es la definición básica de hiperinflación. Y por otro lado, lo que estamos viendo, y esta parte es la que me preocupa más a mí, estamos en la típica tibieza que tenemos nosotros, los argentinos. Es decir, nosotros creemos que somos protestones, pero salimos con la cacerola y con la bandera, cantamos el himno y nos creemos que con eso va a cambiar algo. Y no pasó en el 2001. Yo creo que el 2001, el gran problema que tuvo el 2001 es que no terminó efectivamente en un que se vayan todos. Lo que nosotros pedíamos en la calle era que se vayan todos, se fue uno. Y te diría que eran de los mejorcitos que había. El resto se quedaron todos. Y ahora es lo mismo. O sea, la gente va, protesta, prende una antorcha, canta el himno, hace cantitos más o menos agresivos contra el kirchnerismo, pero cuando uno al mismo tiempo ve las encuestas, se ve que si todos votáramos a una persona, digamos, o tuviera una sola persona, sigue siendo la mayor cantidad de votos positivos. Por supuesto que vos perdería, en principio, pero sigue siendo Cristina Kirchner la política que solamente ella tiene la cantidad de votos que digamos, tiene una cantidad de votos mayor que el resto de la gente. O sea, vos lo comparás con Milei, con Macri, con cualquiera, y Cristina arrastra muchos más votos favorables que el resto, de vuelta. Después tiene tantos negativos que no debería poder llegar a ser gobierno de otra manera que no sea como está ahora. Pero es impredecible. Si me dicen que mañana renuncia Alberto, yo te creo. Si me dicen que mañana se va Massa, te lo creo. Si me dicen que Cristina se cansó y se va, te lo creo. O sea, hoy puede pasar prácticamente cualquier cosa. Hay gente hablando inclusive de que va a agarrar a Cristina y va a girar un poco hacia el centro. Es una locura absoluta. Parece como que no hubieran vivido lo que se vio en sucesivas crisis a lo largo de la historia argentina. Totalmente, sí, me parece que puede pasar cualquier cosa, es un gran resumen de el momento que estamos viviendo acá en Argentina. Y en ese puede pasar cualquier cosa, sí, la realidad es que cuando uno ve un poquito los números fiscales, estamos ante desequilibrios enormes, ¿sí? De déficit, no solamente del Tesoro, sino también del Banco Central, ¿sí? Empresas públicas. La realidad es que los agujeros negros fiscales están en todos lados. Y acá, dentro del puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Me gustaría saber un poquito tu opinión, porque muchas veces acá los problemas fiscales se solucionan de una manera mágica para los políticos, que es aumentando impuestos. Entonces, esto es algo que no solamente lo vemos acá en Argentina, ¿no? Sino hoy o ayer, Pedro Sánchez, presidente español, anunció nuevos impuestos para las empresas eléctricas, sí, petroleras en España. Entonces, me gustaría ver tu visión sobre esta tendencia que se está viendo de, bueno, resolver los problemas fiscales aumentando impuestos, y si ves que tiene algún asidero o realmente van a ser más problemas que soluciones. Mira, empezando por lo último, sin ninguna duda que las tendencias que se ven en el mundo hoy por hoy, y no solo en Argentina, son bastante nocivas y preocupantes. Argentina es un caso extremo, yo siempre digo, para los que nos gusta el tema impositivo o el tema de planificación patrimonial, es como ir a Disney o a Argentina, tenés todo, digamos, todo lo que podés desear y más. Eh, pero es el mundo el que está complicado, o sea, el mundo nunca tuvo en su historia la presión fiscal que tiene hoy por hoy, nunca, jamás. O sea, el mundo nunca tuvo un grado tan alto, digamos, de infierno tributario como tiene hoy.
No es solamente España, no es solamente Argentina, no es solamente Estados Unidos, que también anda subiendo impuestos por todos lados o en muchos lugares. La realidad es que desde el mediados de los 90 hasta ahora hay un movimiento muy grande hacia, por un lado, ahora hacia fiscal, es decir, países con menor presión fiscal que antes, y segundo, y es de alguna manera la herramienta que posibilita la mayor presión fiscal, es hay un gran nivel de cartelización fiscal, justamente lo que hablábamos antes. O sea, los países han decidido que existe la competencia en todos los rubros, salvo en impuestos y petróleo, que está, digamos, cartelizado. Entonces, hoy tenés a la OCDE, al G20, al G7 proponiendo impuestos mínimos a las ganancias corporativas. ¿Y por qué uno debería pensar que se van a parar ahí? Cuando eso se apruebe, ¿por qué no pedir un impuesto global a la riqueza, un impuesto global a las ganancias individuales? O sea, el mundo está yendo hacia un lugar que está bastante feo a nivel tributario. Por otro lado, hay la tendencia nueva que apareció un poco con la pandemia, que es esta cosa de la demonización de la riqueza, es decir, que los ricos paguen su justa parte, como si no pagaran impuestos, que los ricos se hagan cargo de los costos de la pandemia, que las ganancias extraordinarias se hagan cargo de los costos de la pandemia, esta división de la sociedad o esta grieta que no es solo en Argentina entre ricos y pobres, es complicado. Entonces, claro, hay toda una dialéctica que surge del resentimiento, de la envidia, en algún caso la ignorancia, que plantea esto, ¿no? Que los que más tienen, más paguen, y cuando uno ve las estadísticas, y porque en realidad uno tiene que después decir, bueno, a ver, yo siempre consideré, y lo digo todo el tiempo, tanto en libros como en presentaciones, que no hay relación entre equidad e impuestos o justicia e impuestos. Es decir, el impuesto es una ley, como una luz roja. O sea, la luz roja no es justa o injusta. Si está la luz roja, vos frenas el auto, punto y aparte. No te pones a evaluar si es justo o injusto que haya la luz roja. Los impuestos es lo mismo, como cualquier creación legislativa, es irrelevante si es justo o injusto, si nos gusta más o nos gusta menos. Pero digo, si uno tuviera que evaluar aquello de que los ricos paguen su justa cuota, uno debería decir, bueno, si los ricos se quedan, vamos a Estados Unidos, si los ricos se quedan, el 1% más rico se queda con el 20% del ingreso total de Estados Unidos, bueno, ese 1% debería pagar el 20% de la recaudación total de impuestos. Eso sería como algo lógico. Y cuando uno mira los datos se da cuenta que paga el 40%. Con lo cual, si vamos a la justa medida, deberían reducir los impuestos de los ricos a la mitad. Lo cual, por todo, tiene lógica, porque el rico el impuesto a la riqueza, esto vos lo sabes mejor que yo, digamos, es una frase que suena muy linda, pero es como los impuestos corporativos, son dos grandes mitos tributarios. Ni las empresas pagan impuestos, un simple pasamano entre consumidores y Estado, ni los ricos pagan impuestos, porque lo ponen los productos y servicios que comercializan. Entonces, salir a la calle a pedir más impuestos a los ricos y más impuestos a las empresas es no darse cuenta que uno como consumidor, como empleado en relación de dependencia, que no puede pasar el costo impositivo a otro, es el que va a terminar pagando. O alguien piensa que si hay un nuevo impuesto a Netflix o a Microsoft por parte de la OCDE lo va a pagar Bill Gates el impuesto. No, el impuesto va a estar cuando uno compra el Office, va a salir $3 más caro. Y punto. Pero lo va a pagar el consumidor. Y ese es el gran problema, porque los impuestos que tenés hoy, de alguna manera creciendo en el mundo, son todos los impuestos que tienen con los ricos. El impuesto al patrimonio, ahora se aprobó en Bolivia, que no estaba, hay proyectos en México, en Colombia va a haber un proyecto nuevo, en Chile, en algunos países europeos también. O sea, se está grabando el patrimonio, se está grabando la herencia en muchos países. Entonces, son dos impuestos que se había demostrado que no servían para nada, porque justamente desincentivaban el ahorro y por ende la inversión, el crecimiento, la competitividad, el empleo, y todos sabemos que los pobres dependen mucho más del crecimiento de la economía de un país que los ricos. Los ricos están ok. Por eso cuando los ricos en algún caso dicen, no, grabemos más impuestos, digamos, no les importa, porque lo van a trasladar a la gente pobre y ellos van a seguir siendo ricos. Entonces, de vuelta, el mundo está lleno de consensos que perjudican a la gente que levanta esas banderas. La historia lo muestra, digamos, en innumerable cantidad de ocasiones, y creo que acá hay un gran problema que es la educación, digamos, financiera y la educación impositiva. La gente no entiende impuestos y la gente no entiende finanzas, y entonces es muy difícil que entiendan que un impuesto a la riqueza en el corto plazo quizás lo paga el rico el primer año y después es un impuesto que lo pagan los pobres, con lo cual es un impuesto, digamos, todo impuesto a la riqueza crea pobreza en definitiva. Más allá que es un impuesto muy fácilmente eludible, con un cambio de residencia fiscal, con una estructura, digamos, de cierta complejidad, que el rico puede pagar y puede armar y el pobre no puede. Totalmente. Pero me voy a poner un poquito en abogado del diablo, ¿sí?
Y te voy a dar el argumento que se escucha mucho acá en Argentina, que es, bueno, está bien, todos nos quejamos, esto que lo otro, ¿verdad? Los grandes oligarcas, los terratenientes se quejan, pero es solo por un año el impuesto, es transitorio. Si la palabra mágica que se está usando ahora para las subas de impuestos es transitorio. Entonces, ¿cómo ves esto de la transitoriedad de los impuestos? El problema, mira, tocas un tema que se relaciona con varios de los puntos débiles de Argentina. En primer lugar, Argentina es un país que si fuera una persona sería Pinocho, es un país mentiroso. Eh, y entonces, si vos me decís que hay un impuesto en Estados Unidos o en Chile o en Alemania que va a ser por una única vez, yo lo creo. En Argentina estamos llenos de ejemplos de impuestos que no fueron por una única vez. Algunos fueron por una única vez. Hay un impuesto en su momento de renta financiera, la primera vez en Guerra de Malvinas, que fue una única vez. La primera vez que se puso el impuesto a débitos y créditos en cuentas bancarias, la primera vez que Caballo lo puso, lo sacó, después lo volvieron a poner y nunca más salió. Pero Argentina está llena de ejemplos de impuestos transitorios que se transformaron en permanente porque se prorrogan permanentemente. Es decir, el impuesto a los bienes personales, por ejemplo, uno de los más nocivos que existen, sobre todo las alícuotas que tiene Argentina, se creó en 1991 por 9 años. O sea, tendría que haber terminado en 1999-2000. Estamos 22 años más tarde y está más fuerte que nunca. El impuesto a las ganancias también. El impuesto al cheque ni hablemos. Y es interesante que mencione este tema porque justamente este año, en 2022, vencen las prórrogas de esos tres impuestos que mencioné. Bienes personales, ganancias, impuesto a débitos y créditos en cuenta bancaria. Es decir que si el Poder Legislativo no aprueba prórrogas en los impuestos, los tres impuestos caen el 31 de diciembre del 2022. Y bueno, y acá creo que cada uno tiene la responsabilidad de presionar, entre comillas, a sus legisladores. Es decir, tiene la oposición los votos y el quórum para no prorrogar estos impuestos. Sería histórico. Y desde acá los exhorto. Es decir, hay muchos diputados liberales y muchos diputados de Juntos por el Cambio, especialmente del PRO, que se llenan la boca hablando de que no van a votar nuevos impuestos, de que van a votar baja de impuestos y demás. Bueno, este es el momento de hacerlo. Lo pueden hacer. Si nadie se va a Disney, si nadie se va a un casamiento en Alemania, tienen los votos para no prorrogar. A ver, esto queda grabado, así que lo vamos a poder agarrar el 1 de enero y ver. Yo, si tuviera que apostar, apuesto que lo van a negociar con alguna otra cosa y van a aprobar los tres impuestos. Pero realmente sería buenísimo que no lo. A ver, Argentina necesita dos cosas en nivel tributario muy, muy claramente. O sea, después podemos entrar al detalle, pero hay dos cosas muy, muy claves. Uno es el sistema de coparticipación no sirve, porque tenemos provincias pagando y subvencionando el gasto público de otras provincias que no tienen incentivos correctos para bajar su gasto público. ¿Vale? Es de terror el sistema de coparticipación federal. Acá en Argentina deberían tener un sistema de competencia entre provincias, como hay en Estados Unidos, hasta como hay en España o como hay en Suiza. Los cantones, las comunidades, los estados compiten impositivamente. Entonces, si hay una provincia que es muy agradable para vivir por un montón de cosas, va a poder tener impuestos más altos porque la gente va a ir a vivir igual. Y si hay provincias por ahí que son más inhóspitas, van a poder bajar impuestos para atraer a la gente. Eso es lógico y pasa en todos los países. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, por supuesto, que se necesita una baja masiva de impuestos y una simplificación del sistema. Un país no puede funcionar con 160 impuestos cuando un país cerrado tiene entre 6 y 10 impuestos nacionales y nada más. Y la gente sabe, o sea, es muy bueno lo que ustedes diseñaron de la calculadora fiscal, pero el hecho de que sea necesaria es algo muy loco. O sea, yo en Estados Unidos, por ejemplo, pago mis impuestos siempre el 15 de abril de cada año, que es el famoso Tax Day. Y yo ese año pagué mi único impuesto del año prácticamente, más allá del VAT, o sea, el IVA de perdón, mi impuesto fuerte, el impuesto a las ganancias, no hay impuesto al patrimonio y nada de eso. Y yo hago la cuenta de cuánto gano, se aplica un bracket, sé cuánto pago, y yo te puedo decir el día, bueno, te puedo decir antes en realidad exactamente cuánto pagué de impuestos cada año. Entonces, es muy loco que la gente no sepa cuánto paga el impuesto, sobre todo cuando estamos en un momento de crisis donde la gente busca ajustarse, busca bajar los consumos, y en realidad más del 50% son impuestos, como dijiste vos antes, con lo cual una persona tiene la sensación de que maneja sus finanzas cuando en realidad está manejando solamente la mitad de sus finanzas, porque el resto no lo puede manejar, en definitiva.
absolutamente. Mira, justo ayer estaba en una reunión donde se habló el tema de, bueno, vos conocerás que acá en Argentina tenemos los subsidios a la energía, entonces de repente vos te llega la boleta de luz, ¿sí? Y viene con un coso gigante que dice subsidiado por el Estado Nacional y poco más tenés que pasar y hacer una reverencia en Casa Rosada porque te están subsidiando y después, bueno, continúas. Y la realidad es que si uno toma la cadena de producción de energía eléctrica, casi 55% de lo que el usuario final paga y que después se subsidia son impuestos, ¿no? Con lo cual uno termina directamente en un subsidio que en realidad está subsidiando la mitad de lo que en realidad son propios impuestos que cobra el Estado en otras etapas, ¿sí? Realmente cosas insólitas que pasan en Argentina por esta estructura tan directamente es bizarra, ¿no? Pero una cosa que yo te quería es comentar y a ver vos cuál es tu visión, ¿no? Porque acá en Argentina cada vez que uno dice, ok, bajemos un impuesto, no prorroguemos una suba de impuestos, enseguida hay una suerte de visión contable de las cuentas públicas en las cuales si vos bajás un impuesto por un lado, se te genera un agujero fiscal, ¿sí? Que se convierte en un problema. Entonces no podemos bajar impuestos. ¿Cuál sería tu respuesta a los que dicen eso? Mira, yo creo que hay dos temas. Primer tema conceptual, está demostrado empíricamente, la última gran demostración fue con la reforma tributaria de Trump, que hay un efecto positivo en materia de recaudación cuando uno baja impuestos. A cierto nivel de presión fiscal, uno baja impuestos y genera más recaudación, efecto Laffer. Argentina está en un lugar de la curva donde evidentemente no hay ninguna duda respecto de eso. Con lo cual, lo más probable es que si Argentina baje impuestos, genere una suba de recaudación casi inmediata. Lo sumo a un desfasaje el primer año fiscal hasta que se reacomoden las cosas. Por otro lado, la pregunta acá es, ¿qué otra opción hay si es que hay otra opción? Yo esto siempre lo comparo, para ser didáctico, con una persona que tiene sobrepeso. Es decir, en definitiva, el gasto que tiene Argentina es como si fuera un sobrepeso, un lastre. Y la verdad es que es obvio que el problema es el gasto. O sea, que los impuestos no alcancen o que haya impuestos es un síntoma de la enfermedad que es el terrible gasto que tiene Argentina. Ahora, si yo voy a mi médico nutricionista o médico clínico con 5, 6, 7, 10 kilos de más, el médico que me va a decir, bueno, hace dieta, hace gimnasia, y más o menos va bajando 1 o 2 kilos por mes, en 4, 5, 6 meses vas a estar perfecto. Listo, bárbaro. Ese es un paciente normal, no un paciente con obesidad mórbida ni nada de eso. Ahora, cuando un paciente con un exceso de 30, 40, 50 kilos, que sería Argentina en este caso, con el gasto público que tiene, el médico dice, mirá, yo tengo un bypass gástrico primero, te achico el estómago, y después vemos si haces gimnasia, comés menos, después vemos, no importa, pero ahora hay que atacar esta gordura que tenés, no importa qué es lo que la está causando y no importa si vos mentalmente lo puedes resolver. Entonces Argentina está en un momento donde ya está el gasto, listo. La Argentina no va a bajar el gasto, los políticos de ningún partido político quieren gastar el gasto. El otro día veía cuando se fue a despedir Guzmán del Ministerio de Economía, creo que estuvo 1 hora y media saludando gente. ¿Para qué está toda esa gente ahí? Es ridículo que esté toda esa gente ahí. Entonces, Argentina tiene un problema que no se puede arreglar entre comillas por las buenas. No le podemos decir a Argentina que encare un proyecto de baja, de gradual del gasto público para que después pueda bajar impuestos. Tiene que bajar impuestos, que sería de vuelta el bypass gástrico, hay que bajar impuestos drásticamente ya. Y pueden pasar dos cosas acá. Una es que efectivamente la recaudación aumente o se mantenga igual, pero no suficientemente como para bancar todo ese gasto. Y entonces, bueno, haya que empezar a bajar el gasto por la fuerza porque no hay otra opción. Cuando te cortan la gente de crédito, te la cortan. Punto. Y la otra opción, que creo que lo que va a pasar, es que ni siquiera haga falta bajar el gasto. Porque con lo que se va a recaudar, es muy posible que puedan seguir con esos gastos. Después podemos discutirlo de vuelta. Pero yo creo que bajando drásticamente los impuestos, quizás ni siquiera es necesario pasar esta tarea que parece estresar tanto a nuestros políticos, que es bajar el gasto a sumas razonables, que no viajen todos en primera, que no hagan comitivas de 200 personas para ir a una conferencia que se pueda hacer por Zoom, que no tengan choferes los subsecretarios de una municipalidad, que no tengan todos en cada ciudad una jefatura de gabinete, en fin, todos sabemos el gasto que hay.
y lo que hay que bajar. Pero, en definitiva, en este momento Argentina no tiene opción. No podemos seguir discutiendo que hay que recortar dónde. Hay que bajar drásticamente impuestos y después, como decía un abogado amigo mío, los melones se acomodan en el cajón. Punto, ya está, listo. Después vemos. Cuando veamos el efecto de eso, vemos que hay que acomodar, pero no podemos seguir postergando una baja de impuestos. Bueno, vinculado con lo que vos decís, sí, voy a decir algo, va a parecer casi un chivo político, ¿no? Pero lo voy a decir porque es un caso de éxito, que es el del departamento de Capitán Sarmiento, ¿sí? Igual. Con el famoso Iguacel, que se volvió famoso porque es prácticamente el único político de Argentina que eliminó impuestos y le fue mejor, ¿sí? Justamente porque eliminó los impuestos. Lógico. A ver, la riqueza se genera en el sector privado, no en el sector público. El sector público lo que tiene que hacer es tratar que el sector privado le vaya bien. Y punto. Y eso Javier creo lo entiende, hay algunos de los políticos que también lo entienden. Obviamente, si bien es una intendencia pequeña, conceptualmente es lo mismo hacerla en una grande también. Y de hecho, hasta va a ser más eh, marketineramente interesante el resultado. De vuelta, hay ejemplos en un montón de países sobre el tema del AFAR, digamos. O sea, no solamente en Irlanda, que es el clásico que se menciona, no solamente en Estados Unidos con la reforma de Trump, ya está inclusive por la comisión de presupuesto del Parlamento actual manejada por los demócratas, emitió los números que prueban que el efecto Laffer se dio en la reforma tributaria de Trump. También hubo ejemplos en Islandia, hubo ejemplos en Canadá, en algunas comunidades de España. Ahora tenemos el caso de Madrid. Entonces hay un montón de casos muy claros donde bajar impuestos y simplificar el sistema implica aumento de recaudación, con lo cual es realmente tonto, por decirlo de una manera, no querer hacerlo, porque de vuelta yo pienso que inclusive en Argentina, por cómo estamos hoy, se va a recaudar más. Entonces no sé ni por qué la gente, los políticos hoy por hoy, se oponen a eso. Realmente me escapa, no sé si es un tema de ignorancia, si falta de capacidad, si es falta de valentía o de coraje. Yo la verdad que no lo entiendo. Es evidente que eso es lo que va a pasar. Y realmente sí, tenemos la experiencia internacional, tenemos algunas experiencias locales que van en ese sentido. Estamos viendo algunos vecinos que se están animando, por ejemplo, Brasil ha empezado a bajar algunos impuestos, ¿sí? Y te digo algo más, también hay ejemplos contrarios, y Argentina es uno. O sea, hay ejemplos en Argentina, en Colombia, donde aumentar impuestos redujo la recaudación, que también es el efecto Laffer en definitiva. Entonces ya sabemos que no funcionan así las cosas. Es como que, de vuelta, esa cosa de intentar lo mismo esperando resultados distintos, es bastante tonto. O sea, vuelvo a decirlo y no quiero decir otro tipo de palabras que después quedan feas, pero realmente no se entiende cómo seguimos insistiendo en esto. Sí, por favor, hay que cuidar el vocabulario, esto queda grabado y después YouTube nos desmonetiza. Total. ¿Cómo se llama? En esta línea de bajar impuestos, una cuestión que por ahí vos nos puedes ayudar, ¿no? Porque en Argentina, viste, ahora de vuelta estamos en esta cuestión de armar los planes económicos para 2023, ¿sí? Nosotros desde Libertad y Progreso tenemos una serie de propuestas que la hemos venido trabajando desde hace ya más de 10 años. Obviamente incluye una impositiva, pero lo que me gustaría que vos nos cuentes un poco es, bueno, esta cantidad de impuestos que nosotros tenemos, ¿sí? Que la verdad que parece imposible de encarar. ¿Vos por dónde arrancarías? Mira, a ver, hay dos temas. En primer lugar, de los 160 y pico de impuestos, hay solamente 8 o 9 que explican la recaudación del 90% de lo recaudado, con lo cual eh, la realidad indica que eliminando 150 impuestos solo perdemos 10% de recaudación. Eso sin contar el efecto Laffer. Con lo cual creo que hay una cosa eh, primera, que es cualquier impuesto que no sirve para recaudar, habría que eliminarlo, porque si no, ¿para qué es el impuesto? O sea, el único objetivo del impuesto es recaudar plata para financiar el gasto público. O sea, no hay otro. O sea, esta cosa de los impuestos como herramienta leccionadora o como herramienta de redistribución no tiene ningún sentido. El impuesto debería ser dirigido solamente a bancar el gasto mínimo del Estado. Con lo cual, ese es un primer tema. Por otro lado, los impuestos lo que hacen son generar incentivos para hacer cosas o deshacerlas. Es decir, si yo grabo, como dijimos antes, castigo la inversión, la gente no invierte. Si castigo el ahorro, la gente no ahorra. Bueno, en definitiva, tenemos en cuenta hoy por hoy que hay, digamos, 4 tipos de impuestos
grosso modo, no importa cómo lo llamemos. Hay impuestos al consumo, en el caso de Argentina es el impuesto al valor agregado, hay impuestos a las transacciones, por ejemplo, el impuesto de sellos, el impuesto a créditos y en cuenta bancaria que lo mencionamos antes, hay impuestos al patrimonio, como es el impuesto a los bienes personales, en la provincia de Buenos Aires el impuesto a la herencia, y hay impuestos a las ganancias. Todo impuesto en principio es una agresión al derecho de propiedad de las personas y por ende tiene que ser mirado con lupa y tiene que ser, digamos, reducido a su mínima expresión. Entonces, de estos 4 tipos de impuestos, lo que el mundo demostró a través de estudios de décadas es que los impuestos al patrimonio, los impuestos a las transacciones financieras o transacciones en general son peores que el resto. ¿Por qué? Lo dijimos antes, promueven o desincentivan el ahorro, por ende no hay stock de ahorro para invertir, por ende el país pierde competitividad, genera desempleo y demás. Ningún país exitoso tiene esos impuestos. De hecho, si nos preguntamos cuál es la tasa o la alícuota más común del impuesto al patrimonio, es 0, porque la tienen, la verdad, 10 países en todo el mundo. Y la tendencia era hacia la eliminación, ahora con el tema de la pandemia empieza a resurgir de vuelta, lo cual es claramente un error. Entonces, no debería existir ningún impuesto al patrimonio, eso es simple. Bienes personales debería derogarse, no debería crearse impuesto a la herencia, nada que afecte el patrimonio porque eso va en contra de la inversión. Y lo mismo con las transacciones en general. Ningún impuesto que me dificulte una transacción es bueno. Lo que genera es menos transacciones y por ende menos crecimiento. Los impuestos deberían ser una mezcla, en definitiva, de impuestos a las ganancias. La mayor parte del mundo acepta que esto es así, que hay impuestos a las ganancias que hay que pagar, y impuestos al consumo, que se probó con el tiempo que no es un impuesto regresivo ni mucho menos. El consumo uno puede tener alguna diferenciación de productos básicos o puede tener un mínimo y demás, se puede trabajar el tema de la progresividad, pero está demostrado que no es un mal impuesto el impuesto al consumo. Con lo cual yo creo que Argentina debería tener eso, debería tener un impuesto a las ganancias, que yo creo que debería ser un componente provincial y un componente nacional, y un impuesto al consumo netamente provincial, y se acabó, digamos. Y después algunas tasas, por supuesto, pero digamos, no deberíamos tener la mayor parte de los demás impuestos, y no deberíamos tener ningún impuesto en definitiva que fomente que el país no crezca. Muy bien. Y ahí vos tocaste algo, te diría que es fundamental, que ya lo habías tocado antes, ¿no? Pero ahora volvió, que es la cuestión nación-provincias y municipios, te diría también. Porque acá en Argentina, uno de los grandes debates es la doble, triple imposición que tenemos muchas veces, ¿sí? Eh, y que está muy vinculado a nuestro sistema de coparticipación, ¿no? En el cual vos tenés la nación creando unos impuestos y la provincia después creando impuestos sobre las mismas bases, ¿sí? Entonces, ahí, eh, ¿qué opinás de en su momento lo que fue el consenso fiscal? ¿Sí? Que fue el consenso fiscal, después fue el recontraconsenso fiscal y después fue el consenso fiscal para dar vuelta a todo el consenso fiscal que ya habíamos firmado antes. Y si pensás que lo que debería pasar es, digamos, una versión recargada de ese consenso fiscal nación-provincias para avanzar hacia esa estructura que mencionás vos de Mirá, dos grandes impuestos. yo creo que debería haber una reforma constitucional y, digamos, eliminar coparticipación más que estar hablando de consensos. Eh, de hecho, yo creo que, a ver, no debería haber consensos, en definitiva, debería haber competencia. Y el consenso, si bien entiendo a dónde va y está perfecto, digamos, está más cercano a una cartelización que a un sistema de libre competencia. Yo creo que deberíamos ir hacia una reforma donde cada provincia efectivamente recaude lo que necesita, que cada provincia tenga su propio plan, su propio modelo económico. Y bueno, y hay provincias que van a ser más ricas que otras, como hay países más ricos que otros, y algunas de las provincias más pobres competirán en materia tributaria para que igual vaya gente a visitarlos o igual haya gente que se instale allá. Eso pasa de vuelta, eso pasa en casi todo el mundo. El tema de Argentina se maneja, digamos, es un país federal que se maneja como país unitario. Entonces es como muy raro. Eh, la verdad que alguien en la ciudad de Buenos Aires tenga que pagar más impuestos para bancar los empleados públicos que hay en La Rioja no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido, en definitiva. Con lo cual yo creo que, digamos, si no, obviamente, si no se puede avanzar hacia una reforma, debería haber un consenso fiscal reloaded, como dijiste antes, donde
digamos, las provincias tengan una, digamos, donde prácticamente la mayor parte de lo que se recauda sea coparticipable y en proporción a donde se recauda, no en proporción a lo que necesita. De vuelta, no hay ningún incentivo para que Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy bajen empleo público, cuando en definitiva, si hay un problema, le sacan un puntito más a Buenos Aires y lo reparten en el norte. Eso es, te diría, fundamental. La coparticipación genera muy malos incentivos, ¿no? Pues es una suerte de eh, solidaridad forzada, ¿no? Y eso, otro breve comentario, que también por ahí estaría bueno, es esta cuestión, te diría casi, ya nos metemos más en temas filosóficos, ¿no? Morales, éticos, ¿no? Que los impuestos, ¿sí? Que básicamente son para solventar el gasto público, muchas veces son un mecanismo de solidaridad forzada, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver vos, ¿qué contestarías a los que te dicen que, bueno, no, mira, es algo necesario, imprescindible, o cómo los verías? No, yo creo que, a ver, el Estado se formó, los Estados modernos se formaron por un tema principalmente de seguridad, es decir, la gente se unió para los países le dieran protección y estuvo sobre esa base, aceptaron, digamos, cooperar para los gastos comunes, digamos, en definitiva, como si fuera un consorcio de propietarios y las expensas que pagan. Y durante mucho tiempo, la única razón de ser de los impuestos era el pagar gastos ordinarios de funcionamiento del Estado, eh, sobre que fines del siglo XIX, eh, empezando por Inglaterra, siguiendo después por Estados Unidos, empezó a aparecer esta idea de que, bueno, que hay gastos extraordinarios, como los gastos de guerra y demás, que también son de los que los ciudadanos paguen, y así surgió, de hecho, el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que uno hoy lo da como por sentado, como dijimos antes, pero es un impuesto que no llega a tener 200 años en la historia del mundo. El primer país que lo puso fue Inglaterra en 1841, con lo cual es un impuesto bastante moderno, hasta 1930 eran 4 o 5 países los que lo cobraban, digamos. Estados Unidos, de los 45 presidentes que tuvo, un tercio manejó el país sin impuesto a las ganancias, o sea que es un impuesto que, de vuelta, es nuevo, relativamente nuevo, pero de vuelta, hasta ahí era el gasto. Ahora surgió la idea de los derechos sociales y lo que el Estado tiene que dar, o sea, surgió eh, con la constitución primero de Weimar en 1918 y México, de los derechos sociales, tercera generación que lo llamaban. Entonces, claro, esa famosa frase donde la necesidad nace un derecho, y bueno, alguien tiene que pagar por ese derecho, entonces los impuestos empezaron a tener, además de pagar gastos ordinarios y gastos extraordinarios, con lo que todos estábamos bien, ahora dijeron, bueno, pero además el Estado tiene que proveer salud, educación y ciertos derechos sociales, y eso tiene un costo, también deberían pagar los impuestos. Y hasta ahí, con eso funcionamos desde 1918, 1920, hasta hace 3, 4 años atrás, donde empezó a surgir esta idea de que, bueno, pero además hay que redistribuir la riqueza. Además, si alguien gana más que otro, hay que ver de qué manera a ese otro le llega. Yo creo que ya nos veníamos yendo, ya nos veníamos despistando, y con esto nos fuimos a cualquier lado. O sea, realmente no creo que tenga, digamos, ninguna. A ver, no es rol del Estado estar equilibrando. Bueno, no es rol de nadie, pero mucho menos del Estado estar equilibrando situaciones financieras. Yo siempre lo grafico de vuelta, hablando de un edificio. O sea, yo entiendo que en un edificio de 8 pisos todos colaboren para que las zonas comunes, el ascensor, la piscina, el suelo de portero, sean todos pagados y sin ningún problema. Entiendo que cobren por gastos extraordinarios, había que cambiar el aire acondicionado, había que hacer una reforma, habría que, bueno, hay un gasto extraordinario, genial, hasta ahí está muy bien, pero si la señora del segundo A se rompió una pierna, o el del octavo C se quedó sin trabajo, el resto del edificio no va a poner plata para solucionar esos problemas. En todo caso, que contraten seguros, que es mucho más eficiente. Entonces, me parece que el Estado, en todo caso, debería fomentar que la gente se cuide. Educación financiera, seguro, hay un montón de cosas, un montón de maneras en las cuales el privado se puede cuidar solo, evitar riesgos y no poner su carga en otros privados. Te doy dos datos. ¿Sí? El año pasado con Libertad y Progreso hicimos una encuesta nacional.
le preguntamos a los argentinos, ¿el sistema impositivo argentino es justo o injusto? 80% dijo que era injusto. Hicimos otra pregunta. Ok, vos pagas impuestos. Los servicios que te devuelve el Estado, ¿sí? De infraestructura, salud, educación, etc. ¿Cómo consideras que son? Muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos. 7 de cada 10 argentinos dijo malo o muy malos. Evidentemente, estamos ante un problema. Está Algo no funcionando. funciona. Algo no está funcionando. Entonces, teniendo en cuenta de que ya estamos prácticamente en horario, te agradecemos por estar, te diría, casi a contraturno, ya es de noche, pero me gustaría que cierres dando un mensaje más que nada a los jóvenes argentinos, ¿sí? Los que estamos acá y vemos que la situación está cada vez más complicada, es complicado conseguir un trabajo, es complicado progresar. Eh, ¿Cuál es el mensaje que les darías? Mira, es difícil, creo que, digamos, cada uno tiene que hacer lo que pueda para justamente para progresar y para darle a su familia un buen nivel de vida y demás. Algunos emigrarán, otros se quedarán a pelearla. Creo que las dos opciones son válidas. Ahora hay como una división muy grande entre el que se va y el que se queda y uno mira mal al otro. Y creo que cada uno tiene sus razones para irse o quedarse. Tampoco es la panacea estar afuera. Eh, pero creo que hay que, digamos, hay dos cosas. Uno es estudiar. Creo que la gente tiene que empezar a realmente prestar más atención a todo lo que es educación financiera, a todo lo que es, digamos, planificación fiscal y demás cuestiones para que no te pasen por arriba los políticos con frases vacías y promesas de campaña. Entonces creo que si te quedás, tenés que estudiar, tenés que capacitarte, tenés que formar parte de esta batalla cultural para que haya un cambio en el país de 180 grados, porque si no es de vuelta, es seguir haciendo lo mismo, pegar resultados dos diferentes, y no va a pasar. Es decir, todo el sistema está armado en Argentina para el fracaso. Y si no hay cambios profundos, muchos de los cambios son los que ustedes vienen proponiendo hace tiempo, y otra gente también, pero creo que si no hay cambios profundos, es más de lo mismo, no hay ninguna chance de que esto sin cambios profundos, si es un poco de dolor o mucho dolor, cambie. Entonces, nada, creo que hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que tratar de entender, no hay que dar nada, por supuesto, no hay que comprar nada de los mensajes que nos bajan los políticos, y no porque sean malos bueno, esto no es un tema de eh, criticar a la clase política. Creo que la clase política lo que hace es cuidar su lugar. Una vez que uno entra en política, la lucha es por el poder y no por las ideas. Lo hemos visto 30 millones de veces. Y entonces hacen lo mejor que pueden. Ellos lo que quieren es mantener el poder. Fueron educados, ese es su chip. Entonces creo que uno tiene que concentrarse en la parte privada, tiene que concentrarse en capacitarse, en pelearla. Y bueno, y las veces que toca elegir, tratar de elegir gente que esté en favor del mercado, en favor de la competencia, en todos sus ámbitos, desde el fiscal a cualquier otro. Y bueno, y ojalá Argentina algún día realmente salga de ese círculo vicioso que se lleva 7 u 8 décadas por lo menos. Me quedo con 3 cosas. Educarse, pelearla y cambio de 180 grados. Me parecen los mensajes de un futuro para Argentina mucho más próspero del que tenemos hoy. Martín, la verdad, ha sido un lujo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. La verdad, mensajes clarísimos, nos has ayudado a entender muchísimas cosas. Eh, con lo cual, acá y en nombre de todo Libertad y Progreso y todo lo que nos están viendo, te agradezco muchísimo y obviamente estás invitado a volver a participar en este ciclo, que va a ser un gustazo. No, encantado, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, espero que haya quedado bien, que haya servido para alguien. Y a las órdenes para lo que precisen.